Y en esta parte del programa nos acompaña Julio Raúl Corcuera Portugal, director de Investigación y Desarrollo de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación. Y es que justamente han realizado una investigación sobre la criminalidad y delincuencia juvenil organizada específicamente en Trujillo. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los resultados que justamente tiene esta investigación? Sí, muchas gracias por la invitación. Nosotros venimos desarrollando la investigación con la Universidad Privada del Norte de esta ciudad y hay cosas que resultan interesantes y no son excepcionales. Una de las cosas que pueden ser paradójicas a partir del norte del país, específicamente en esta localidad, es que es un departamento declarado en pleno empleo en el 2008, al igual que Ica. En el 2008, en enero del 2008, por ejemplo, se creaban 8 puestos de trabajo al día. Entonces, ¿cómo es que en un espacio en el que la economía ha crecido se creaban 8 puestos de trabajo al día, al mismo tiempo los problemas de seguridad y específicamente ligado a jóvenes ha aumentado de un modo dramático? Hay cosas que resultan evidentes e interesantes. Si de buenas a primeras yo dijera qué tienen en común La Esperanza, qué tienen en común El Porvenir o Florencia de Mora con la ciudad de Chicago de los Estados Unidos, sin duda no es el uso del idioma, pero sí tienen en común, por ejemplo, que ambas ciudades son migrantes. Están constituidas absolutamente de migrantes. Ese no es un dato menor. Si uno camina por las calles de estos distritos, en específico del Porvenir, va a encontrar, por ejemplo, que no hay espacio público. Quiero decir, si un niño en Lince o en Miraflores o en San Andrés, en Trujillo o en Santa Victoria, en Chiclayo, quiere salir a jugar la pelota, lo hace por un parque, lo hace en su colegio, pero si uno quiere salir a jugar en el Porvenir, no hay dónde ir a jugar. ¿Por qué? Porque no existe espacio público, no existe campo, no existen canchas, no existen lugares de juego. Existe uno, pero es un espacio en donde literalmente se juega con la muerte. Es un cementerio, al mismo tiempo es basurero y al mismo tiempo hay 2 canchas deportivas. Y es que en las noticias justamente nosotros escuchamos tal delincuente viene del Porvenir, de La Esperanza, ¿no es así? Y justamente son jóvenes también que están involucrados. El mismo caso de Gringallo, ¿no? Sí, y hay cosas que son importantes, y importantes no tergiversar. Yo sé que esto es un efecto noticioso y que precisamente las buenas obras que puedan hacerse en estos espacios no alcanzan el mismo nivel de impacto mediático. Pero en primer lugar me hacía una pregunta una periodista hace un par de días si son hijos de delincuentes, todos son delincuentes, y sería un error pensarlo porque hay un dato que de pronto no captamos bien, pero es importante. La principal producción de calzado en el país se desarrolla en el Porvenir. Y el Porvenir desarrolla, no solo es la capital nacional del calzado, sino que exporta hacia Europa esencialmente y tiene un dinamismo económico por encima del desarrollo de Trujillo y por encima del desarrollo del Perú, en términos de coeficiencia macroeconómica. Pero es, digamos, en el Porvenir donde también... Sí, desde Chico Gringacho, si uno va, bien podría a la visita denominarle, como denominó Stiglitz a su último libro, Los costos de la desigualdad. Porque si usted y yo vamos, por ejemplo, a la casa de Alexander, que es el nombre de este joven, y miramos a la acera de enfrente, su casa es humilde, es sencilla, pero al frente existe un búnker. Es una casa de más de 4 pisos, casi 5 pisos, es un edificio, tiene una antena de DirecTV y luego da una vuelta en él y uno encuentra la convivencia entre casas humildes y casas costosas. Es el tema del crecimiento económico, pero que a la vez trae desigualdad también. Exacto, sin duda. No es así que crecen, como siempre se ha dicho, los que tienen más y los pobres obviamente se quedan en la misma situación en la que han estado. Y además en el año 93, que es cuando se cambia de modelo económico, el salario real cayó considerablemente. Y yo tomo estos años porque el fenómeno de la delincuencia y el crecimiento en este lugar se da precisamente en la segunda parte de la década de los 90. Hasta el año 92 existía una misión de curas irlandeses que se encargaban de darle desayuno a los niños, comida a los niños, y a cambio de que el papá los lleve al colegio, de que el papá no golpea a la madre ni a las criaturas, y además el cura iba casa por casa. Cuando Sendero los amenaza y ellos se van, es precisamente unos años después, 3 o 4 años, cuando esto se crea un boom incontrolable. Pero y entonces los municipios locales, ¿qué es lo que están haciendo al respecto? En el municipio hay, digamos, una atención en histórico a partir del apoyo y el impulso económico del calzado, y este distrito ciertamente ha mejorado, pero la mejora es dentro de la lógica de la mejora de muchos alcaldes, donde cemento, quiero decir, el alcalde es un alcalde porque hace más obras, porque
porque hace más puentes, porque hace más Pero pistas. no necesariamente. No necesariamente desarrollo humano. Por supuesto. Entonces, eso tiene que ver también con una lógica de desarrollo y con una lógica con la que uno reclama ciertas cosas. Yo quiero decir de ningún modo que un alcalde deliberadamente lo haga para que esto se genere, ni quiero decir tampoco que el crecimiento económico trae necesariamente ese tipo de violencia, para nada. Si no, los países del primer mundo serían pues el corazón de la violencia. Tendría una alta tasa de criminalidad, digamos. Pero entonces, ¿qué hacemos con esta situación? Primero hay cosas que son importantes y urgentes. Desde el Ministerio de Educación, ¿qué es lo que están haciendo? Primero, hay que acabar con un hábito que es legislar a partir de titulares o tomar medidas a partir de titulares. En alguna propuesta legislativa, algún congresista escuché decir, por ejemplo, la necesidad de poner pena de cadena perpetua para los menores de edad, sí, que ahora, señor Corcuera, pues vemos en las noticias, y en realidad el tema del sicariato, que es un tema de verdad que indigna y es muy preocupante. Es un problema que se está viendo en todo el país, no solamente en Lima, en las regiones, como usted lo explica, en Trujillo. En el norte del país en general es la violencia bastante más alta que en Lima, en Colombia más alta que en Perú. En Chimbote, Ancash, hemos visto justamente. El norte entero tiene, y no el sur, por ejemplo. ¿no? En el sur hay revuelta de problema. Existe este problema, pero no con la gravedad del norte. En Lima existe también, y lo que se trata es que aquí no aumente y en el norte del país mejore. Entonces, hay ciertas cosas que son despropósitos, como la cadena perpetua a estos jóvenes. ¿Usted entonces piensa que esto no pararía justamente el tema de delincuencia? Porque la realidad no se cambia por decreto, y de eso nosotros tenemos ya. Entonces, ¿qué acciones concretas tenemos que realizar? Primero, es importante no tomar decisiones a partir del titular de un periódico o de un canal televisivo, sino a partir del desarrollo de la investigación, que es precisamente la primera acción que hacemos. El problema siempre ha existido, pero investigaciones en el tema son escasísimas. En efecto, en ese estricto sentido es la primera. Lo segundo es que hay necesidad, y el problema pasa porque los chicos que salen a jugar en los espacios públicos conviven literalmente con personas ligadas a la delincuencia. Entonces, el vecino, el primo, el amigo, uno se pregunta por qué los jóvenes de ese sector son violentos. Es porque el ambiente es violento. Y si él no tiene niveles parecidos de violencia que le permitan defenderse, él va a ser arrasado. Entonces, hay necesidad de romper. El criminal no aparece cuando de pronto despierta y dice, mi vocación es tras la ley. Porque además fueron los padres de familia y es como fue criado en el hogar, qué problemas también tuvo en el hogar. Entonces son una X de factores y circunstancias que inciden para que esta persona seguramente sea así. Y la pandilla o el grupo criminal les da la necesidad de pertenencia. Se encuentran una identidad, y cuando digo que hay que romper la trayectoria de desenvolvimiento criminal, quiero decir, hay que rescatar espacios públicos. En Guatemala, por ejemplo, se llevó con mucho éxito el programa de escuelas abiertas. Las escuelas abiertas buscaban crear espacios. La escuela es un lugar reconocido que no está dominado por delincuencia y demás, todo aceptado por la comunidad, y se les creaba espacios para que los chicos los fines de semana se desarrollen ahí, jueguen ahí, absolutamente lúdico, de modo que el chico no convive con estas pandillas, estos grupos criminales, sino que se desliga de ellos ocupando otro espacio público, además entrenados por jóvenes universitarios que recibían una subvención. Otro caso importante es no estigmatizar, porque cuando yo digo de pronto la persona X de tal lugar necesariamente es delincuente, lo que hago es creando una profecía que será autocumplida, porque el joven, al no encontrar espacio, imagínense una persona que llega con su currículo y dice el porvenir. Claro. Inmediatamente, exacto, y lo orilla a rechazarlo de la sociedad. Y lo digo en concreto porque ha habido casos de jóvenes. Yo conozco uno que es bellísimo, que el joven le dio albergue a muchos chicos humildes, desarrolló él solo, sin ninguna ONG ni nada. Y por ejemplo, esos casos no son conocidos. Deberíamos también, los medios y el Estado, hacer un premio de buenas prácticas para prevenir, que dé a conocer cosas que son efectivas y que sí existen, pero que deben ser multiplicadas. Bien, esperemos que esta situación en realidad cambie. Es un problema de verdad gravísimo en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos con el tiempo. Me gustaría seguir conversando. Bien, amigos, estuvimos hablando con Julio Raúl Corcuera Portugal, director de Investigación y Desarrollo de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación, hablándonos justamente sobre esta investigación sobre la criminalidad delincuencial organizada en Trujillo, específicamente en El Porvenir y La Esperanza. Nosotros nos vamos a una pausa, continuamos con más en breve.